Como el Padre nos está llamando en estos días a buscarlo, a entrar en amores con Él, en relación con Él. Es el tiempo de la manifestación de los hijos. Habíamos predicado hace unas semanas atrás. Pero ¿cómo se manifestarán los hijos si todavía la paternidad no se ha hecho visible en ellos? Porque son los hijos los que se van a manifestar, dice la Escritura. Si los hijos se van a manifestar, ¿cómo se manifestarán los hijos si todavía no se han entregado como tiene que ser al Padre y no han conocido al Padre como debe de ser? ¿Estamos aquí? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Espíritu Santo, Maestro, Pastor de esta casa, enséñanos tu palabra. Si hay alguien que puede revelarnos al Padre, y si hay alguien que puede enseñarnos la naturaleza de los hijos, eres tú, Espíritu Santo. Porque tú hiciste enviado a nosotros para esta cometida, que a través de ti conociéramos al Padre a través del Hijo, y que pudiéramos glorificarlo en todo momento. Espíritu Santo, revélanos al Padre en este tiempo, que podamos entrar a esas dimensiones poderosas de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy acerca de los hijos adoptados. La definición de la palabra huérfano bíblicamente es un niño que no tiene padres. Voy diciéndolo de nuevo. Un huérfano es un niño que no tiene padres. Amén. Es un niño que no tiene padres porque tiene padres, pero están muertos. Ojo aquí. Ningún niño nace sin padres. Todos tenemos padres. Pero bíblicamente y espiritualmente la definición de orfandad tiene que ver con un niño o una persona que tiene padres muertos. Padres muertos. Y ese es el espíritu de orfandad que a veces quiere atrapar a la iglesia. Un espíritu que viene a retrocederlos y hacerlos sentir que no tiene paternidad porque sus padres están muertos. Dice que se ven a sí mismos como huérfanos en lugar de hijos. De alguna manera como si no pertenecen a la gran familia de Dios. Por lo tanto, sus vidas han sido afectadas por el espíritu de orfandad. La gente que tiene orfandad en la iglesia nunca se siente parte de ella. Está en la iglesia, pero no se siente parte de la iglesia. Inclusive por eso vemos a mucha gente que en tiempos a tiempos se está moviendo de iglesia continuamente, pero es precisamente por ese espíritu de orfandad que lo atrapa. Si no percibe esa familia de Dios. Hay gente que está en Cristo, pero no se siente parte de la familia de Dios. Y la razón de eso es porque está caminando en esa orfandad. Pasar de orfandad a una posición de hijo está relacionado con nacer de nuevo. Por eso el Señor Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo estamos entrando en una nueva naturaleza. Este nuevo nacimiento es la nueva etapa de una vida que antes era huérfano y que ahora va a ser hijo, va a ser adoptado. La Biblia dice en San Juan 1:12 que cuando se nace de nuevo no se nace por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. San Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? No estamos ahí. Les dio potestad. Potestad significa poder. La palabra potestad también quiere decir autoridad. Quiere decir autoridad, poder. Ahora lea el texto nuevamente.
poder de ser hijo. Él te da el poder y te da la autoridad de ser hijo. Eso me dice que los hijos tienen algo que no tiene la creación. Los hijos tienen poder. Los hijos tienen autoridad. Cuando yo he sido aceptado por mi Padre, cuando el Padre me adopta a mí a través del Espíritu del Hijo, me libera de la esclavitud del pecado, pero también me da poder y me da autoridad. O sea, no soy cualquier persona, no soy cualquiera. Ahora la Biblia dice ahí en el versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí calza la palabra engendrados. Los hijos de Dios somos engendrados por voluntad de Dios. Esto me dice que cuando Cristo llegó a tu vida, no llegó por casualidad, no llegó porque cayó así de suerte, no, llegó porque estabas dentro de la voluntad del Padre. Este es mi hijo y está dentro de mi voluntad adoptarlo. ¿A quién va a salvar Dios? ¿A quién iba a salvar? Cuando te miró a ti dijo: por voluntad mía este será mi hijo. No tiene interferencia a nadie, ni el hombre, ni el varón, ni la hembra. Aquí no vale nada, no hay carne, no hay sangre. Aquí es pura voluntad de Dios. Los hijos de Dios nacen de nuevo por la voluntad de Dios. La orfandad espiritual va relacionada a la ausencia de paternidad. No es posible que gente en la iglesia, hay un sonido ahí, esté metiéndose en situaciones donde no perciba verdaderamente esta paternidad. Esta paternidad espiritual generacional. ¿Qué es eso? Es el sonido, es un aire. Vamos, tienen que estar atentos a esas cosas. La Biblia dice, sigamos aquí, no se distraiga, que la orfandad va relacionada a la ausencia de esa paternidad espiritual generacional. Es decir, al pecar Adán y Eva. Escuche lo que le voy a enseñar ahora, porque esto es algo poderoso que explica toda nuestra ausencia de paternidad espiritual. Al pecar a Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. Adán y Eva mueren espiritualmente al pecar. Y vea lo que pasa. Dice que siendo ellos los primeros seres humanos en ser creados, ellos eran los padres de la humanidad. Ellos eran los padres de la humanidad. Adán y Eva eran los padres de la humanidad. Adán y Eva eran nuestros padres. Y por cuanto ellos pecaron, ellos salieron de la voluntad de Dios. Y Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, hermano, cuando usted nació, usted no había pecado, pero sin embargo, usted tiene pecado. La Biblia dice que por la muerte, por el pecado de ellos, todos fuimos hechos pecadores. Esto me dice a mí que mis padres originales, espiritualmente hablando, los padres de la humanidad, por causa de ellos, por la muerte de ellos. Recuerde que le dije al principio el concepto de orfandad, que es el que tiene padres muertos. Nosotros teníamos padres muertos, Adán y Eva. Murieron a través de pecar, y la Biblia dice que por tanto como el pecado entró por un hombre, todos pecamos. Por eso cuando el Señor viene, el Señor Jesucristo a nuestras vidas, Él viene con este espíritu de adopción. Porque lo que hay en el mundo es una humanidad
es un montón de gente, de hijos con padres muertos. Son huérfanos. Y el pecado es muerte. Esto nos dice que al morir para Dios Adán y Eva, todos los demás quedamos huérfanos espiritualmente. Su pecado trascendió con tal profundidad que nos mató a todos para Dios. Y Dios, buscando terminar con la orfandad, vea lo que hizo. Gálatas 4, versículo 4. El Señor, buscando terminar con la orfandad, vea lo que sucedió. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, había un tiempo establecido para alcanzar esta promesa. Dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando una semilla cae en la tierra, si la semilla es de papaya, ¿qué le va a dar? Mangos. La semilla que el Padre puso en la tierra fue su Hijo. ¿Qué fue lo que él buscaba que le produjera? Hijos. Jesús fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, el Hijo por los hijos. El Hijo moriría para darle vida a todos sus hijos. Y entonces, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, los que estaban bajo la ley, dice, recibieron la adopción de hijos, adoptados. Quiere decir que el Padre no era nuestro Padre original. Nuestros padres originales murieron por el pecado. Adán y Eva murieron. Éramos huérfanos porque teníamos padres muertos, pero el Padre celestial nos adoptó. Ahora, vean lo que pasa aquí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Quién clama así? ¿Quién es el que clama Abba, Padre? El Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Escuche. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es otra prédica, los herederos. Pero ahorita quiero llevarlo aquí. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. O sea, no antes de aceptar a Jesús. Cuando aceptaste a Jesús, en ese momento Dios envía a ti el Espíritu de su Hijo. Y a través de ese Espíritu que está entrando en ti, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu que entró en ti, ahora te hace hijo de Dios. Tú eres hijo porque Dios puso en ti el Espíritu de su Hijo. Eso es muy fuerte. Por cuanto sois hijos, no antes. Primero recibo al Hijo para que el Espíritu del Hijo venga sobre mí. Y entonces el espíritu de orfandad por la muerte de Adán y Eva, por el pecado, se va de mi vida. La razón por la que muchos hoy en día están en la iglesia, pero todavía no han sido transformados, es porque ellos
están aquí, vienen, andan, pero el Espíritu del Hijo no ha descendido sobre ellos, porque ellos no han aceptado a Jesús. Yo acepté a Jesús, claro, yo hice la oración el día que usted la hizo. Usted hizo la oración, pero usted no aceptó a Jesús. Porque aceptar a Jesús es recibir el Espíritu del Hijo. Y de ahora en adelante que yo he recibido el Espíritu del Hijo, ahora yo soy hijo de Dios. Si yo no me comporto como un hijo de Dios, significa que yo no tengo el Espíritu del Hijo. Pastor, ¿está diciendo entonces que en la iglesia puede haber gente que no sea hijo de Dios? Sí. Hay algo en lo que tenemos que caer en este tiempo, y es en verdaderamente entrar en esta transformación. Algunos vamos a tener que convertirnos después de 50 años de estar en Cristo. Tendremos que convertirnos porque lo que hemos llevado es una religión, pero no hemos sido hijos de Dios, porque el Espíritu del Hijo no está en nosotros. Porque lo que hacemos, lo que nosotros hacemos con nuestra vida, revela que no está el Espíritu del Hijo en nosotros. Es tiempo de que la iglesia empiece a manifestar el Espíritu del Hijo de Dios en ellos, el Espíritu de Jesús en ellos. Que la iglesia se empiece a comportar como lo haría Jesús, con la gracia, con el favor, con la gloria que Jesús caminaba. La iglesia debe caminar. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, dice la palabra. Pero ¿cómo se manifestarán? ¿Quiénes se manifestarán? Los que cargan y los que han recibido el Espíritu del Hijo, porque ellos son hijos de Dios. No otros, no nadie más. No puedes manifestarte, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida si tú no recibes el Espíritu del Hijo, si todavía tú no has abrazado la paternidad, si tú todavía sigues huérfano. No más orfandad en la iglesia. La iglesia no puede seguir caminando en orfandad. ¿Sabe por qué hablo de esta orfandad? Porque a veces creemos que con el Padre, nada más con orar y decir Abba Padre y decir Padre mío. Tú puedes llamar al Padre todo lo que quieras. Tú puedes mencionar el nombre de Jesús todo lo que quieras. Pero si el Espíritu del Hijo no está en ti, tú no eres hijo de Dios. Si no has desarrollado el Espíritu del Hijo. Porque solo a través del Espíritu del Hijo, dice, es que la esclavitud se va. Y es el Espíritu, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No es una oración mía, no es una palabra mía, no es un nombre bonito para Dios con el que yo puedo hablar en su nombre. Abba, Padre, Abba. Y es que Abba aquí y Abba allá. Solo los que tienen el Espíritu del Hijo, porque es el Espíritu del Hijo el que clama, Abba, Padre. Cuando tú digas o cuando tú oras, Abba, Padre, tú lo estás haciendo porque tú tienes el Espíritu del Hijo. Y no eres tú el que está clamando, es el Espíritu del Hijo el que está clamando a través de ti. Por eso cuando el Padre escucha la voz, ¿sabe cuál es la voz que está oyendo? La voz de Jesús. Cuando tú dices Abba, Padre, Él no está escuchando a Jamie ni a William, ni a mi hermano, ni a don Jorge. Cuando tú dices Abba, Padre, Él está escuchando a Jesús, porque es el Espíritu del Hijo el que clama, Abba, Padre. Y ese Espíritu que está en mí, cuando yo recibo a Jesús y abrazo esta paternidad y mi vida empieza a dar estos frutos, la Biblia dice que Jesús oraba así. Marcos 14:36, vea lo que dice Marcos 14:36. Así oraba Jesús y decía,
Abba, Padre. La palabra Abba en hebreo se escribe solo con una B. Cuando usted la vea escrita con una B, no es que está mal escrita, es que la escribieron en hebreo. Pero cuando es en griego, se escribe con doble B. Y como todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, al principio no en hebreo, por eso aparece así. Pero es el mismo significado. Amén. Abba, Padre, que significa papito mío. La oración de Jesús en el huerto dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así ora un hijo, no demandando algo ni solicitando algo para sí, sino solicitando la voluntad del Padre en él. Abba, Padre, haz tu voluntad en mí. Ese es el espíritu del Hijo, buscando que la voluntad del Padre se establezca en él. Pero no se parece a las oraciones que hacemos los cristianos de hoy, donde queremos exigirle a Dios las cosas y reclamarle al Padre cuando no ha hecho lo que le estamos pidiendo. Ese no es el cuerpo de la oración que el Padre espera. El Padre espera que los hijos oren buscando la voluntad de Él. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Padre, no hay nada imposible para ti. Tú puedes hacerlo todo, Padre. Pero que se haga lo que tú quieras. Padre, yo quiero esto, pero que no se haga lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras. Y Jesús no oró sobre sí mismo, porque le hubiera dicho: es el Hijo de Dios, en su nombre Él puede hacer las cosas pasar. Jesús nunca oró en su nombre. Él siempre oró al Padre. Siempre oró al Padre. Cuando resucitó a Lázaro, hizo una oración antes de hacerlo. ¿Qué dijo? Gracias, Padre, te adoro, porque sé que siempre me oyes. ¿Sabe quién puede orar así? Un hijo, porque sabe que tiene la seguridad de que su padre siempre lo escucha, porque ningún padre ignora a un hijo. Y luego fue y resucitó a Lázaro. Quien conoce al Padre, conoce lo que el Padre quiere hacer. Cuando vino el ciego de nacimiento y Jesús lo sana, cuando lo vieron los discípulos dijeron: Padre, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Y Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras del Padre sean manifiestas aquí. Él ha nacido así para este día. Jesús conocía al Padre. Pero la iglesia de hoy reprende, grita, balbucea, habla en lenguas, pero no conocen al Padre, porque no se comportan como hijos. No, es que conocer al Padre no es solo saber que se llama Abba, no es solo orar, no es solo mencionarlo, es mi conducta. Si soy un hijo de Dios, porque me adoptó, ya no soy huérfano. Mis padres muertos ya no están. Él eliminó lo que ellos arrastraban sobre mí. El pecado de mis padres estaba sobre mí. El pecado de Adán y Eva estaba sobre mí. Yo no estuve en el huerto, pero sin embargo desde que nací cargaba con el pecado de ellos. Pero el Padre me miró como huérfano y dijo: ya no andes más cargando ese pecado y esa muerte de tus padres. Yo te ofrezco ahora a ti mi paternidad. Te ofrezco mi posición de padre. Te invito a que seas ahora tú mi hijo. Y si antes caminaste en deshonra, en muerte, en escasez, en miseria, porque eras un esclavo del pecado por la muerte de tus padres, ahora ven y vive y disfruta de los privilegios de ser hijo mío. Y entonces dejaremos de vernos como nos vemos a veces,
porque empezaremos a vernos como verdaderos hijos de Dios. En San Juan 16:23, el Señor nos enseña esta comunión. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y a veces estamos pidiéndole al Espíritu Santo: ay, Espíritu Santo, haga esto, haga aquello. El Espíritu Santo no está para responder oraciones. Jesús no va a responder oraciones. El único que responde, el único que da, el único que tiene el poder para hacer y determinar que se haga es el Padre. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y nosotros vivimos diciendo: en el nombre de Jesús. Claro, porque así nos enseñaron. Pero lo que él verdaderamente nos estaba diciendo era: el que tenga el Espíritu del Hijo solamente tendrá que hablarle al Padre, porque cuando le hable al Padre, quien el Padre escuchará es a Jesús. Por eso dice: en mi nombre. Aquel que le habla al Padre le habla directamente desde el Hijo de Dios. Pero esa dimensión solamente la van a disfrutar los que son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes hablar al Padre confiadamente y Él va a hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué los demonios huyen de nosotros en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque el Espíritu del Hijo está en nosotros. ¿Por qué los enfermos se sanan? Ah, sí, noticias, no eres tú. Es porque el Espíritu del Hijo está en ti. Pero cuando tú oras por ellos, oras en el nombre de Jesús, pero no estás clamando al Padre. Y por eso muchas veces no pasan las cosas. Tú debes ir al Padre. Y al Padre que está en los cielos va a hacer lo que a través del Espíritu del Hijo ha clamado desde mi interior. ¿Alguien está entendiendo? Estoy muy profundo hoy. Esto es muy profundo, pero es muy fuerte. Si lo llegas a entender, tu relación con el Padre va a cambiar. Tu relación con Dios va a cambiar completamente. La intimidad y la comunión para el secreto con el Espíritu Santo, disfrutar la presencia, disfrutar la gloria de Dios a través del Espíritu. Pero si lo estás haciendo correctamente, el Espíritu te llevará a glorificar al Padre y terminarás hablando con Él. Y cuando tengas necesidades, vendrás como hijo al Padre y le pedirás. Y como el Espíritu del Hijo está en ti, en el nombre del Hijo, Él hará cualquier cosa, porque Él hará cualquier cosa por Jesús. Ser hijo de Dios es ser de Él. Ser hijo de Dios es ser del Padre, es pertenecerle a Él. Te estoy invitando a entrar en una dimensión que ni siquiera con tus padres terrenales has vivido. Una dimensión de paternidad que trasciende y va más allá de lo que muchos hemos visto en nuestra vida. Un enlace directo. Porque nosotros estamos llenos de estructura. Para orar tengo que decir esto primero y luego decir esto y luego aquí y luego allá. Pero el Padre dice: acércate confiadamente a mí. Y si el Espíritu del Hijo está en ti, Él te va a escuchar. Y si tú eres un hijo de Dios y estás caminando en obediencia y estás mostrando al mundo cómo es un hijo de Dios, créeme que se cumplirá esa palabra que dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dará. Póngase de pie, que sé que ya está
superministrado en esa silla.